Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a tu horario. En el video pasado yo estaba hablando sobre las religiones, sus orígenes y estudiando pues cada una. En esta segunda parte quiero hablar sobre otras más. Y muchas religiones o sectas creen tener la verdad. Cuando hablamos de los orígenes de dos religiones, hablamos de Mahoma, hablamos de Joseph Smith, que crearon la religión de los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como dicen ellos. Y hablamos sobre su similitud entre el Islam y ellos, que los dos pues tuvieron una revelación sin testigos, uno en una cueva, otro en el campo. Existen bosquejos oficiales, un esquema o guía estricta enviada por la sede central y dirigido estrictamente por un cuerpo gobernante con enseñanza casi mecánica. Es decir, esta semana se hablará de este tema y se le entregará una revista. Pues y todas las personas cumplen eso a cabalidad. Es decir, salen a las calles, no pueden desviarse de ese tema. Y ya no hay una guianza del Espíritu Santo, sino una guianza de un líder que les dice lo que deben de hacer. Por eso es que muchas personas pues creen que son sectas. Que secta se trata de un líder que guía y establece ciertas cosas que hay que decir, hay que hacer. Ahora bien, hoy quiero hablar sobre es una de las religiones que sabemos, la conocemos, son los que nos visitan de casa en casa, que mucha gente no quiere recibir. Ustedes saben de quién se trata ya. Ellos tienen sus propias creencias. Su Biblia pues está adaptada. Hay algunas cosas que en la Biblia no sale. En la Biblia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos le quitan una parte. Entonces está penado también esas cosas. La iglesia por miles de años Dios enfrentaba o confrontaba al pueblo de Israel. Sabemos que era por la idolatría. Entonces había una infidelidad. Esa infidelidad pues Dios la comparaba a una mujer prostituta, la comparaba el pecado de la fornicación, y porque ellos adoraban imágenes, se hacían ídolos y preferían adorar ídolos, imágenes, que a Dios. Es muy común ver personas que lloran delante de una imagen de yeso, de madera, pagan promesas, caminan de rodillas, suben escaleras, caminan distancias largas, hablan de milagros y todas esas cosas que antiguamente también se veía. Quiero leer Hebreos 10, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. El título dice el sacrificio suficiente de Cristo, es decir, ya nosotros no tenemos que golpear nuestro cuerpo para pagar una promesa, porque ya Jesús ofreció un sacrificio en sí mismo, su propio cuerpo, su propia vida. Entonces, pues, esto sucede también. Vamos a leer, quiero leer en Ezequiel 8. Voy a leer la Biblia. Muchas veces no leemos la Biblia, sino que buscamos el celular, pero quiero leer la Biblia. Ezequiel 10. Ezequiel 10. 8. Gloria a Dios.
Perdón, déjame ver. Estoy en el 10, perdón. Por eso no había visto. Y me dijo, hijo de Adán, esta fue la visión que tuvo Ezequiel. Orad a la pared. Oradé la pared. Se metió la mano, la abrió. Abrió como una puerta. Y dice, y vi una puerta y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré y vi imágenes de reptiles y bestias repugnantes y todos los ídolos de la casa de Israel pintados por toda la pared. Ante ellos estaban 70 ancianos de Israel y Azarías, hijo de Safrán, entre ellos, cada uno con un incensario en la mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, dice Jeremías, hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque ellos dicen, el Señor no lo ve. Es decir, los sacerdotes de aquel entonces, los que tenían autoridad, 70 habían allí, líderes, ancianos, afuera fingían adorar a Dios. En su exterior fingían adorar a Dios. Y cuando estaban a solas, encerrados allí, que ellos creían que nadie los miraba, pues tenían sus imágenes. Hacían incienso, prendían incienso y adoraban y hacían otros actos, pues vergonzosos, dice la Biblia. Entonces, hubo una perversión. Por eso Dios decía que Israel era infiel y que se había prostituido, había fornicado, porque había seguido otros dioses. Preferían hacer una imagen de Acera, una que llamaban la reina Acera, otros nombres que no recuerdo, pero adoraban la fertilidad, la diosa de la Astarte, la diosa de la fertilidad. Adoraban el sol, la luna. Hacían imágenes de arriba y hacían imágenes de abajo. Y eso lo hacían los sacerdotes. Quiero leer un poquito sobre la historia, de dónde surge el catolicismo. El catolicismo surge porque el emperador Constantino, romano, a principios del siglo XIX, afirmó que había tenido una visión, que vio una cruz y se les dijo, con este signo vencerás. Detuvo la masacre contra los cristianos, porque en ese entonces a los cristianos los perseguían y los mataban. ¿Quiénes los perseguían? Los perseguían los romanos, los perseguían los sacerdotes, lo acusaban, los propios sacerdotes. Entonces él, como él era un emperador, él convirtió el cristianismo en una religión oficial. Y él se dio cuenta que para mantener su imperio, le convenía pues unir la iglesia con el Estado. Allí nació la jerarquía eclesiástica romana. Mezclaron el paganismo, la entrada de ídolos, cambiaron la diosa de la fertilidad por la estatua de la Virgen María. Constantino era devoto al dios Sol, es decir, era un idólatra. Constantino, pero Dios lo usó en ese momento para detener la masacre cristiana, pero él no se convirtió al cristianismo, sino que él tomó eso como un acto político, unir lo católico con lo político, y allí vino la jerarquía romana. Por eso hay tanto poder en lo eclesiástico. Y muchas personas se ofenden, y yo lo entiendo, se ofenden porque creen en Dios, buscan, asisten a las misas, a las iglesias católicas. Dicen que no es una imagen, que no es un ídolo, que es una imagen. Es una imagen de
cosas de arriba. Es una imagen de vírgenes que vivieron y que ahora las personas pues le prenden vela, le ofrecen promesas, y se ha desviado y se han comparado con el pueblo de Israel, el que Dios tanto confrontaba, de que servían a otros dioses, levantaban altares en lugares altos y se pervertían y ya no creían en Dios. Ya los milagros se lo daban a una imagen, le ofrecían un sacrificio, su propio cuerpo. Y vemos aquí que se ha pervertido pues la creencia, porque en un principio vemos que los sacerdotes tenían su esposa. Quiero leer en 1 Timoteo, tenían esposas, y ahora pues lo ponían solo, tenían que estar solos. Y la razón por la que ellos decían que tenían que estar solos era porque los hijos heredaban las propiedades que el pueblo le daba a los sacerdotes. El pueblo ofrecía tierras, ofrenda, y cuando el sacerdote moría, la herencia le quedaba al hijo del sacerdote y no le quedaba a la iglesia. Entonces eso no les beneficiaba a ellos. Por lo tanto, empezaron a exigir a que ellos fueran solos, no tuvieran familia, porque así la herencia ya le quedaba a la iglesia, no le quedaba al hijo. Entonces fue un interés monetario. Así que vamos a leer aquí en Primera de Timoteo. Quiero leer 1 Timoteo. 3, el 2, aquí está los requisitos del obispo o anciano. Aquí dice así: palabra fiel, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irrepresible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, el obispo, dice aquí el apóstol Pablo, que tenía que ser esposo de una mujer, de una sola mujer. Eso quiere decir y significa que se casaban, pero como yo ya expliqué anteriormente, a ellos no les convenía que tuvieran esposa e hijos, porque heredaban. Entonces es un mandato de hombre que el sacerdote esté solo, por conveniencia monetaria. Entonces ahí vemos las faltas que hay allí. Vemos la falta que hay cuando Constantino llenó la iglesia de ídolos, y de allí salen esa idolatría tan grande que hay. Vemos que eso surgió allí en ese entonces. Nos damos cuenta que los orígenes no son tan transparentes como muchos creen y defienden pues con un celo y con un ímpetu. Y vemos que en la visión de Ezequiel, pues Dios le mostró a Ezequiel la doble vida que estaban llevando esos sacerdotes, así como hoy en día llevan mucha doble vida y venden pues la fe. Y en Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver. Leyendo Biblia, Primera de Pedro. Vamos a ver que yo no... Aquí está. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué quiere decir que somos nosotros real sacerdocio? Pues que ya no tenemos que tener un mediador de un sacerdote que llevaba la ofrenda por nosotros, que hablaba con nosotros para poder nosotros hablar con Dios, sino que ya Dios puso un acceso directo a Dios, a Él. Es decir, ya no es un intermediario el sacerdote, como algunas veces ponen, como un confesionario donde te guían, te ponen a hacer unas oraciones para que se perdonen tus pecados y tú le confieses. Pues ya en esta escritura dice que nosotros somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido, es decir, tenemos acceso directo a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Nuestro acceso es Jesús. El intermediario que está allí es Jesús. Entonces nuestro acceso ya no es hacia el hombre, porque el hombre pues es pecador, el hombre comete errores. Entonces aquí vemos claramente el origen de esas religiones. Una cambiando escrituras, llevando bosquejos, esquemas, todo dirigido por una enseñanza sin una revelación, sino que por un líder. Y el otro, pues, con una historia de intereses políticos, económicos. Quiero leer aquí el libro de Hebreos. Un sacrificio suficiente. Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Es decir, ese sacrificio de los sacerdotes fue abolida por medio de Jesús con un solo sacrificio. Por lo tanto, ya estas leyes de los hombres que han puesto personas en iglesias ya no tienen, ya no es verídico, es algo que ya está abolido hace tiempo. Porque si leemos el libro de Hebreo vemos que dice el fin del sacerdocio levítico. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, que no tiene necesidad cada día como los sumos sacerdotes de estar cada día limpiándose, porque son pecadores. Por eso Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, el pacto que había sacerdotal fue abolido y roto con la resurrección de Jesús. Entonces, es para que entendamos, investiguemos y veamos que todo eso fue abolido por medio de Jesucristo. Que Dios mira la idolatría, las imágenes, como algo pagano, como algo infiel, como una traición hacia Él. Y muchas veces hay una venda en los ojos que no permite ver. Así que te dejo esta reflexión. Hay que investigar el origen. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo el que niega que Jesús es el Hijo de Dios no es de Dios. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Así que te dejo esta reflexión. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue. Amén.